Necesitamos cambiar de base nuestro sistema productivo y nuestro sistema redistributivo. En el 2011, cuando el gobierno del Partido Popular llegó, aparte de meternos en una deuda de 70.000 millones con el rescate que no nos iba a costar un duro de Caja Madrid, que esto conviene recordarlo porque todavía lo estamos pagando, y no íbamos a pagar ni un duro sobre esto, nos hemos encontrado que teníamos 18% de paro en general y 40% de paro juvenil. Ahora mismo, cuando se critica que tenemos un 12% de paro después de dos crisis como la del COVID y la inflación, me deja asombrado. Es de nuevo una posición negacionista sobre cuál es la situación económica. La situación macroeconómica de España, según la Unión Europea, es la segunda mejor de toda Europa. Y es gracias a las políticas de escudo social que ha hecho este gobierno, que se ha fijado más en las personas y en mantener las rentas que en los beneficios. Y a pesar de eso, el arbitraje que ha tenido que jugar el gobierno por las presiones de la derecha social y de la derecha económica han hecho que los beneficios hayan crecido un 3,2%, mientras que los salarios han caído un 2,5%. Esa diferencia que en la tarta de la renta ha hecho que por primera vez en España los salarios estén por debajo del 38%, mientras que las rentas de capital están por encima ya del histórico que estaba en 41-42%, esa desigualdad ha crecido enormemente en España por las políticas que se han seguido de beneficios y subvencionados desde el presupuesto a las grandes empresas. Que necesitamos una reforma, pero una reforma fiscal de raíz, una reforma fiscal que haga que los más ricos, que los que más tienen, aporten más, mientras que las rentas salariales, esas son las que tienen que estar subvencionadas mediante la extensión de derechos universales. Y esos derechos universales, el último que hemos propuesto, es precisamente la herencia universal. ¿En qué consiste? En asegurar que nuestros jóvenes, cuando tienen 18 o 20 años, tengan asegurada una educación superior gracias a esos 20.000. Porque hoy hemos privatizado los máster, hemos privatizado la universidad y hemos conseguido crear una mayor desigualdad en el acceso a la educación superior. Si no aseguramos que todos nuestros jóvenes tengan acceso a esa universidad mediante esta herencia universal en la que les convertimos en ciudadanos de pleno derecho con un nivel educativo superior y que todos puedan acceder a él en igualdad de oportunidades, lo que haremos será aumentar la desigualdad, aumentar el Gini de nuestro país y crear un abismo entre ricos y pobres parecido al que existía a comienzos del siglo XX, en los años 30, en este país, donde a la universidad solo iban los hijos de los ricos. Y hoy, desgraciadamente, yo cuando fui a la universidad no costaba la matrícula y hoy, sin embargo, no se la pueden permitir una gran parte de las personas. Un derecho universal, como es el acceso a la educación superior, a la educación especializada, es lo que nos asegurará, mientras no podamos, digamos, tener un sistema educativo plenamente gratuito a ese nivel, que puedan acceder. La mochila austríaca, por ejemplo, que propone el Partido Popular, es acabar con nuestro sistema de lucha contra los despidos. Lo que hemos estado haciendo con los ERTE durante todos estos años se vendrían abajo con la mochila austríaca. ¿Y eso qué es lo que supone? Empobrecer al conjunto de los mayores de 50 años que por la reestructuración industrial que vamos a tener que hacer inevitablemente se verían condenados a la miseria y a la pobreza. Es una política de aumento de los pobres, de políticas condicionadas para los pobres, no de derechos universales, que es lo que proponemos. Por lo tanto, queremos un Estado social moderno. Naciones Unidas está proponiendo en la nueva Agenda Común refundar el estado de bienestar para que no se convierta en un estado de beneficencia, que es a lo que vamos si se aplican los programas del Partido Popular y de Vox. Y si tenemos ese estado nuevo, con un nuevo contrato social que sea mucho más redistributivo, aseguraremos que las personas pueden actuar como ciudadanos libremente, porque el problema que tenemos hoy es que los derechos de ciudadanía están condicionados por la renta. Y eso no es democracia. Eso es una oligarquía que funciona mal, que no permite tomar las decisiones en términos de igualdad, y lo que necesitamos es más democracia para resolver los problemas y no menos.
Bueno, difícilmente podremos tener unos jóvenes con acceso a la universidad y a una formación superior cuando la educación en esta legislatura se ha devaluado tanto. Se ha devaluado la cultura del esfuerzo y del mérito, suspender se ha equiparado con aprobar. Difícilmente podremos tener una economía fuerte cuando España, como consecuencia de las políticas de este Gobierno, nos ha subido los impuestos hasta 40 veces a los españoles en los últimos 5 años, cuando nos endeudamos 8 millones de euros a la hora cada día y cuando el empleo se ha troceado y los trabajadores han perdido horas de productividad. Tenemos 1 millón de personas como fijos discontinuos que no trabajan y no cuentan en la cola del paro. Y el salario mínimo interprofesional se seguirá subiendo y también es un compromiso del Partido Popular. Y si se ha podido subir ha sido porque se llegó a un acuerdo entre patronal y sindicatos donde no participó el Gobierno y esta fue una de las cosas por las que se pudo llegar a un consenso. Carmen, si se llegó a un acuerdo y hubo negociación es porque la patronal comprendió que las ayudas europeas dependían del reparto del Gobierno. O sea, fue el interés de tener acceso a las ayudas europeas lo que hizo que se sentaran a negociar hasta que el Partido Popular les dijo no lo sigáis haciendo porque Garmendia se había salido de las líneas trazadas. Y eso es lo que nos ha pasado en la última fase de negociación sobre los acuerdos colectivos. O sea que sobre ese punto yo comprendo que defendamos el interés privado de las empresas, pero mientras no afecten a los derechos colectivos de todos. Eso sobre la primera cuestión. Sobre la cuestión de la productividad. Si uno ve los cuadros de aumento de la productividad en los últimos 30 años en España y los salarios, nunca ha habido un déficit mayor entre los salarios y la productividad. La vieja reivindicación de la patronal española era que los salarios solo subieran de acuerdo con la productividad. Bueno, la productividad se ha multiplicado por 7 y los salarios no. O sea, ahora somos nosotros los que exigimos que los salarios se pongan al nivel del aumento de la productividad. Porque no se puede continuar con este diferencial entre productividad y salarios que hemos heredado. Y la razón es falta de inversión productiva en España. Es el único país de Europa, el segundo de la OCDE, donde se ha producido una pérdida neta de clase obrera industrial del 10%. Solo Grecia, con el memorándum, ha perdido en la OCDE mayor clase obrera industrial, que supone mayor inversión en el sector industrial. Cuando nos habláis de que queréis que el sector industrial aumente hasta el 20% en nuestro PIB, el ejemplo de lo que ha ocurrido, especialmente de lo que ocurrió con la crisis del 2007-2008 y después con la aplicación en el 2011 de las políticas del Partido Popular, fue un proceso de desindustrialización gravísimo en este país. Y tenemos que volver a reindustrializar de manera sostenible para que beneficie a todo el mundo esas políticas y no solamente, como ocurre ahora, a los grandes grupos financieros.